clase especial para ellos y el resto nos preparamos para recibir la palabra que será predicada, hermano Ángel. Reinaga tiene el tiempo. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito, hermanos, por favor, a abrir sus Biblias. Continuamos con Pedro y ya estamos en el último capítulo. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, y me gustaría leerlo, hermanos, y que pudieran seguirlo con sus vistas. Solamente leeré hasta el versículo 11. La palabra de Dios dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplares de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta noche que nos das. Gracias por la oportunidad, Padre, que nos das de congregarnos, de poder alabarte, Señor, con esos cantos, Señor. Nosotros somos pecadores. Nuestros labios, Señor, muchas de las veces han sido inmundos, Padre, pronunciando palabras no debidas, palabras que nos corrompen, palabras, Señor mío, que pueden ofender a nuestro prójimo y sobre todo a ti. Pero Padre Santo, tú nos has lavado, nos purificas, Señor. Cada vez que oramos y pedimos perdón, Señor, tú a través de Cristo, Señor, perdonas nuestros pecados. Y anhelamos que cada canto, cada alabanza, Señor, que te damos y todo lo que hacemos, Señor, en este servicio, sea recibido, Señor, no a través de nuestras justicias, sino a través de Jesucristo. Y gracias, Padre, porque es a través de Él, Señor, que nosotros podemos acercarnos confiadamente y cantarte, pedirte y clamarte, Señor, a través de la oración, pero también, Señor, podemos escucharte. Y ahora, Señor, ha llegado el tiempo de tu palabra y te pido, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón. Necesitamos cambiar tantas cosas, Padre, de nuestra vida. Necesitamos ser moldeados, Señor, a tu imagen, ser cada vez transformados más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a este corazón que muchas de las veces ha sido de piedra, Señor, a transformarlo, a que sea, Señor, a desecho, Padre Santo, como aquel cántaro, aquel obra que el alfarero hacía, y como en sus manos él mismo la destruyó, pero formó algo nuevo. De la misma forma, hazlo con nosotros. Honramos su nombre, te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado viendo, pues ya de hace algún tiempo, Primera de Pedro, y hablábamos, hermanos, sobre cómo el sufrimiento había llegado a las iglesias de Asia Menor, y Pedro estaba escribiendo no a una iglesia en específico, no era una congregación en específico, él habla a los expatriados que se encontraban en la dispersión. Quizá no había, hermanos, un templo como hoy en día tenemos. Ellos, por causa del evangelio, por causa del nombre de Jesucristo, estaban siendo perseguidos, y podría Pedro enfocarse en toda su carta, hermanos, en el sufrimiento,
enfocarse solamente en animar a los hermanos, enseñarles a los hermanos que el Señor está con ellos, pero desde que inicia Pedro escribiendo, no se enfoca solo en el sufrimiento, no se enfoca como si este fuera el problema. En realidad Pedro comienza, hermanos, hablándoles sobre cómo ellos habían sido elegidos por Dios, cómo ellos habían sido santificados por Dios, cómo ellos habían sido obedientes al mensaje de salvación a través del Evangelio y habían sido limpiados por la sangre de Cristo. Eso es lo principal. Primeramente, dice Pedro, eres expatriado, no te encuentras en tu lugar de origen, pero quiero que te des cuenta que tú tienes una identidad. Tu identidad no está relacionada con las cosas de este mundo, tu identidad no está en la ciudad terrenal en la que tú te encontrabas. Tu identidad se encuentra en Jesucristo. Y a donde tú vas, no demuestra que eres un judío, no demuestras que perteneces a tal ciudad, no demuestras que eres un romano, demuestras que eres un seguidor de Jesucristo. Y Pedro comienza a hablar algunos temas en específico para la iglesia, ¿verdad? Que estaba siendo perseguida. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la humildad y la humillación en el sufrimiento. La humildad y la humillación en el sufrimiento. Spurgeon dijo esta frase: todo cristiano tiene una elección entre ser humilde o ser humillado. Todo cristiano tiene una elección entre ser humilde o ser humillado. Y Pedro, ahora llegamos al capítulo 5, donde Pedro está dando ya a sus últimas palabras para la iglesia que estaba siendo perseguida, estaba dando ya sus últimas instrucciones. Y durante todo este tema, como decía, hermanos, hace un momento, Pedro escribió demasiados temas aquí, hablando sobre la salvación, hablando sobre la esperanza viva del cristiano, hablando sobre la santidad, cómo crecer y cómo vivir en la palabra. También hablamos sobre el sufrimiento cristiano y sus propósitos, pero también sobre la devoción del creyente. Y todo esto, hermanos, dentro del sufrimiento. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos pasando dificultades y nuestra mente está tan centrada en lo que nosotros estamos pasando, en las situaciones que nosotros estamos viviendo. Pero Pedro siempre trató de exhortar a la iglesia, de animar a la iglesia, de insistirle a la iglesia que la iglesia no tenía que adoptar una actitud pasiva, esperando solamente la salvación de Dios cuando Él quiera librarme, cuando Él quiera socorrerme de este sufrimiento. Voy a estar orando siempre nada más, es lo único que tengo que hacer, orar para que Dios me libre de las dificultades. Pero no, hermanos, dentro de nuestros padecimientos tenemos que tener una posición activa. Tenemos que estar activos, hermanos, en medio de las dificultades. Y una de las cosas de las que Pedro dice en estos capítulos es que nosotros tenemos que mostrar la bondad de Dios hacia otros. Pues Él nos ha llamado de las tinieblas, ¿a dónde, hermanos? A su luz admirable. Ese es el propósito del pueblo de Dios. Que a través aún del sufrimiento, nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y veíamos, hermanos, cómo los cristianos padecían. Veíamos, hermanos, hace tiempo cómo los cristianos, cómo estaban muriendo, cómo estaban siendo sacrificados por causa del evangelio. Y mencionaba hace tiempo un poco cómo habían muerto algunos de los apóstoles de Jesucristo. Y muchos de ellos tuvieron muertes tan horrendas. Había muchos que eran colgados en una estaca, eran rociados con grasa de animal y eran incendiados por las noches, como si fueran grandes lámparas humanas para que alumbraran en la oscuridad. Imagínense, hermano, muertes tan horribles. Pero algo que me llama mucho la atención, hermanos, es que no fueron las muertes de los cristianos que impactaron la sociedad, sino fueron sus propias vidas. Esas vidas regeneradas, esas vidas cambiadas. Y Pedro les está diciendo, no es la forma en que vas a morir la que va a impactar el mundo, sino la forma en la que estás viviendo. No la forma en la que estás sufriendo, sino la forma en que tú vives en medio del sufrimiento. Y por eso Pedro habla acerca de una vida activa, de una vida espiritual constantemente activa, anunciando las virtudes de Dios.
Y cuando Pedro, hermanos, está hablando todo esto, ya comienza al final dar sus últimas palabras y Pedro comienza a hablar acerca de la humildad, acerca de la humillación. Y quizá estos cristianos, mientras comenzaban a leer este último capítulo, ellos podían pensar, bueno, pensar más sobre humillación. No basta, Pedro, con ser humillados de esta manera en la que hemos sido tratados, perseguidos, asesinados, nos han quitado nuestros hogares, nos han quitado, Dios, nuestras familias. Quizá ya no volveremos a tener más esas vidas que antes teníamos por causa del Evangelio. Y tú nos dices, Pedro, que necesitamos aprender más sobre la humillación y sobre ser humildes. ¿Acaso esta condición en la que vivimos no es suficiente para enseñar o decir que ya hemos sido humillados mucho? Pero sabe, hermano, Pedro quería llevarlos a un concepto más elevado y a un concepto más santo sobre lo que es la humildad y la humillación. Terrenalmente, hermanos, humillación son aquellas personas que injurian, aquellas personas que a través de sus palabras menosprecian o denigran a otras personas por su condición. Y esto es lo que estaba pasando en ese tiempo. Estaban siendo humillados por su condición, por sus creencias, por su pueblo, donde ellos provenían. Pero Pedro no está hablando acerca de esta humillación. Más tarde vamos a ver, hermanos, lo que habla acerca Pedro sobre la humillación. Pero una de las cosas con las que Pedro comienza es que todo cristiano que se encontraba sufriendo necesitaba algo. Para aprender humildad necesitaba algo, necesitaba un líder. Todo cristiano, hermano, necesita un líder. Toda iglesia, hermano, necesita un pastor. Todo pueblo de Dios, hermano, necesita a quien lo guíe. Y podemos ver en la Biblia, hermano, muchos líderes que guiaron al pueblo de Dios a las guerras, a las batallas, cuando en el desierto fue encaminado por Moisés, cuando llegaron para poseer la tierra prometida, no anduvo el pueblo de Israel buscando a ver cómo le hacía para ganar las ciudades y cómo quitárselas al enemigo. Fue guiado por una persona y este era Josué. Y durante todo ese tiempo, Dios empezó a poner líderes, reyes, sacerdotes que guiaran al pueblo, ya fuera en las guerras, ya fuera en las cosas políticas, pero también de una manera espiritual. Dios elegía siempre a líderes para guiar a su pueblo. Ahora, hermanos, en el plan de Dios siempre ha existido la necesidad de poner líderes. Y yo creo que es ahí donde comienza, hermanos, nuestro aprendizaje de humildad. Porque ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer a esos líderes? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos en las situaciones de nuestra vida a pedir consejos a otras personas? Pedirles que ellos nos enseñen, pedirles, hermanos, que ellos nos ayuden en nuestra vida, pero no, somos tan egoístas. Somos tan egocéntricos, somos, hermanos, tan orgullosos. Somos muchas de las veces, hermanos, arrogantes, que no deseamos ser ayudados por alguien más, que no necesitamos ser guiados por otra persona. Yo sé demasiado de la Biblia, yo conozco mucho de Dios, por lo tanto no necesito de un pastor, no necesito de un líder para yo ser guiado. Pero, hermanos, Dios sabe que necesitamos líderes. Dios sabe, hermanos, que necesitamos como pueblo de Dios quien nos lidere para ser guiados, para ser aconsejados, para ser capacitados, para ser exhortados, para ser enseñados. En el plan de Dios siempre ha existido los líderes y el principal, hermanos, y el de excelencia ha sido Jesucristo. Jesucristo es el modelo para todo líder o todo pastor. Él tuvo el mayor poder, la mayor sabiduría y la mayor visión que cualquier otro líder. Él no solamente, hermanos, fue poderoso, sabio y visionero, sino que él también fue un ejemplo de servicio y de amor a otros. Y antes de Jesucristo no existió otro líder mejor que él. Y después de Jesucristo no ha existido ningún otro líder, hermanos, mucho mejor que Jesucristo. Pero, hermanos, la pregunta es, ¿por qué la necesidad de un líder? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros seamos liderados? ¿Por qué el Señor desea, hermanos, o por qué el Señor puso en su plan tener una iglesia, pero tener un pastor? ¿Por qué un pastor? ¿Por qué una persona al frente? ¿Por qué líderes al frente? Y, hermanos, en ciertas culturas, por lo general en las culturas orientales, siempre sale a relevancia este tipo de oficios como el pastoreo.
Y a través de ese ejemplo nosotros podemos ver ciertas cosas por el cual una oveja necesita un pastor. Una de ellas, una oveja sin pastor, hermanos, no se alimenta bien. Una oveja cuando no tiene un pastor y anda libre, ellas no tienen la capacidad para encontrar pastos. Ellas no tienen la capacidad para encontrar, bueno, sí, obviamente buscan comida, ¿verdad? Pero no son capaces de encontrar la mejor comida, verde, tierna y nutriente que les servirá para ellos. Una oveja, hermanos, tiende de manera natural a comer solamente en el mismo lugar y en círculos. Allá en la misión, en Emiliano Zapata, hay unos hermanos que tienen cabras, ovejas y algunos vecinos. Y algo que me he dado cuenta, siempre que voy a visitar a un hermano, que camino por ahí, siempre me doy cuenta que están comiendo siempre en el mismo lugar. Y hay algún hermano que lo coloca ahí mismo en el patio del templo, del solar. Y me he dado cuenta que hay un círculo. Hay un círculo, o sea, no está por tramos, primeramente comió aquí, después caminó y comió por otro lado, va haciendo un círculo y de ahí no se mueve, porque ellos solamente como animales, donde yo estoy comiendo, ahí voy a comer y ahí recibo mis nutrientes, pero si ese pasto no sirve y está seco, está secándose, ellos no son capaces de buscar otro lugar donde puedan satisfacer esa necesidad. Una oveja sin pastor no puede alimentarse bien. Ahora, hermanos, también una oveja sin pastor no se puede proteger de las enfermedades. Hay ocasiones en que las ovejas se raspan y se ocasionan alguna herida en su cuerpo. Y al ocasionarse una herida en su cuerpo, hermanos, no son capaces de poderse sanar. No son capaces como nosotros, hermanos, que cuando te haces una herida, te cortas o tienes algo que te pasó, te colocas a algún ungüento, te colocas algo que pueda curarte esa herida que tienes, pero nosotros tenemos esa capacidad y esa inteligencia para razonar y hacer eso, pero una oveja no. Mientras no tenga su pastor que venga y le eche algún ungüento en su herida y pueda sanar. Pero llega a pasar, hermanos, que muchas veces las ovejas se ocasionan una herida y esa herida comienza a tener es expuesta, a bacterias, es expuesta a plagas. Y cuando las plagas crecen en esa herida, comienzan a carcomer su carne al punto de complicar su salud, pero también llevarla hasta la muerte. Fíjense, hermanos, al grado de que una herida puede ocasionar la muerte de una oveja. Otra de las cosas por la cual una oveja necesita un pastor es que una oveja sin pastor no puede protegerse de los depredadores. Hay ciertos lugares, depende de la zona, pudiera haber lobos, pudiera haber osos, pudiera haber leones. Y cuando la oveja está sola, desamparada y no tiene a alguien que la cuide y la proteja, es una presa fácil. Es una presa fácil para los depredadores. Otra de las cosas es que también una oveja sin pastor no puede perderse durante el camino. Una oveja, hermanos, que no está siendo guiada, puede andar por un lado, puede andar por el otro, pero va sin un rumbo fijo y puede perder su camino. Mientras ella no sea guiada, mientras ella no sea protegida, ella no puede encontrar un lugar donde pueda protegerse del peligro. Una oveja no es capaz de orientarse y de estar ubicada, de saber dónde está o a dónde tiene que ir. Si una oveja no es guiada, fácilmente puede perderse. Y la pregunta, hermanos, para nosotros, en esta iglesia, hermanos, que el Señor te ha dado, ¿tú estás siendo alimentado espiritualmente? Cuando tú vienes a esta iglesia, hermanos, ¿tú estás siendo alimentado espiritualmente? Cuando tú vienes a esta iglesia, hermano, yo te pregunto, ¿tú estás siendo protegido de enfermedades que pueden dañar tu corazón o tu vida? Cuando tú vienes a esta iglesia, hermanos, ¿tú estás siendo protegido del depredador? Cuando tú vienes a esta iglesia, hermano, ¿estás siendo guiada tu vida a Dios? La razón por la que Dios pone, hermanos, líderes, un pastor en la iglesia es precisamente porque Él ama a sus ovejas.
La razón, hermanos, por la cual Dios ha puesto líderes y Pedro, perdí aquí el pasaje. Pedro en el capítulo 1 dice, versículo 1 dice, ruego a vosotros ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y versículo 2 dice, lea conmigo la primera parte, hermano, solamente hasta la primera coma. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y qué significa apacentar? ¿Qué significa, hermanos, apacentar? Fácil, sencillamente, alimentar y cuidar. Apacentar es solamente alimentar y cuidar. Y hermanos, parece una tarea fácil, ¿no? Las mamás que tienen hijos, que tienen a veces hasta más de 2, se darán cuenta que cuando es uno, no hay problema alimentarlo y cuidarlo. Pero cuando son 2, pero cuando son 3, cuando son 4, cuando son 5, hermanos, se dará cuenta que es más complicado. Y parece sencilla la tarea, solamente cuidar y alimentar. Pero no, hermanos, cuando es una congregación de 80, de 50, de 90, casi de más de 100, es complicado, hermanos, y difícil la tarea que Dios le ha dado a los pastores. La tarea es difícil, lo que Dios le ha dado a los líderes. Pero la pregunta es, hermano, ¿por qué Dios te ha dado un pastor? ¿Por qué Dios te ha dado líderes en tu iglesia? El deseo de Dios, hermanos, que es que su iglesia sea cuidada y protegida, que su iglesia sea alimentada. Él sabía las situaciones que estaba pasando la iglesia en ese momento. Él sabía que la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Y la iglesia qué necesitaba, hermanos? ¿Se acuerda cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, mirad y ved cómo las ovejas están sin pastor, descarriadas, cada quien llevando su propio camino? Y hermanos, quizá ellos no estaban en un templo fijo. Quizá ellos no estaban en un lugar congregándose. Quizá era una casa, por ahí se reunía un grupo, en otra casa se reunía otro grupo, en otra casa se reunían otros, pero después tenían que dispersarse porque los estaban siguiendo, los estaban persiguiendo. ¿Y quién se hacía cargo de ellos? Esos pastores y esos líderes que se encontraban en medio de ellos. Y Dios sabía, hermanos, la necesidad que cada creyente tenía de un pastor, de un líder. Y Pedro, mientras daba estas palabras, recordaba las mismas palabras que Jesucristo le dijo. Vayamos, por favor, hermanos, a Juan capítulo, creo que es 17, Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. El Señor Jesucristo sabía que estaba a punto de ascender al cielo. Pero antes de eso, se acerca a Simón Pedro y le dice unas palabras. Juan capítulo 21, versículo 15. La palabra de Dios dice, hermanos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le respondió Simón, hermanos? Sí, Señor, tú sabes qué. ¿Tú sabes qué? ¿Qué le dijo, hermano Pedro, al Señor? ¿Tú sabes qué? Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice a Pedro, ok, ¿dices que me amas? Te dejo un encargo. Y el encargo es, apacienta mis corderos. ¿Los corderos qué son, hermanos? Pequeñas ovejas, recién paridas, corderitos pequeños, ¿qué tanta lata pueden dar? Pero después, hermanos, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué le contestó Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, ok, si me amas, si verdaderamente me amas, no vas a ver solamente por ti, no vas a dispersarte como una vez lo hiciste cuando vino la persecución, cuando te relacionaron conmigo, no vas a huir. Si verdaderamente me amas, no huirás, sino que te quedarás ahí. Y le dijo, pastorea mis ovejas, aliméntalas. Va a llegar un punto donde ellas van a necesitar de mí, escuchar de mi palabra, aliméntalas, pastoréalas.
Y una tercera vez, hermanos, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la palabra, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Pedro, me has dicho una vez, me has dicho 2 veces, quiero ver si una tercera vez no te desanimas y estás dispuesto a sufrir por mí, por amor a mí y cuidar de mis ovejas. Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y cuando vamos al capítulo 5 de primera de Pedro, ¿qué dice, hermanos? Versículo 2, apacentad la grey de Dios. ¿Aman a Dios, pastores? ¿Aman a Dios, líderes? Apacienten la grey de Dios. Y sabe, hermanos, cuando nosotros vemos la manera en que un pastor sirve a una iglesia, en que un pastor ministra a la iglesia, a veces solamente vemos la autoridad. Solamente vemos que nos mandan, solamente vemos que nos piden esto, solamente vemos que hacen esto exigiéndonos, pero no somos capaces de ver el amor de Dios reflejado en ese siervo que Dios nos ha dado. Porque verdaderamente el Señor amaba a su iglesia, porque verdaderamente el Señor amaba, hermanos, a los suyos, que sabía que no quería dejarlos desamparados. Y deseaba siempre que hubiera un líder guiándonos, alimentándolos, protegiéndolos. Y por eso la pregunta es, hermano, ¿estás siendo tú alimentado en esta iglesia espiritualmente? ¿Estás siendo tú alimentado, hermanos, en esta iglesia espiritualmente? Otra vez, ¿estás siendo protegido, hermanos, de enfermedades que puedan dañar tu corazón y tu vida? ¿Estás siendo, hermano, protegido tú del Satanás, del depredador? ¿Estás siendo guiada, hermano, tu vida hacia Dios? Si la respuesta es sí, hermanos, déjame decirte que entonces el que tengas un pastor nos demuestra el amor que Dios tiene a su iglesia y que no la ha dejado desamparada. Que cuando hay dificultades, ¿a quién vamos? Hermano, tengo necesidades. Hermano, necesito que ore por mí. ¿A quién vamos? Al pastor, ¿verdad, hermano? Cuando alguien está enfermo, hermano, ¿a quién vamos? Al pastor, ore por nosotros. Cuando alguien tiene un problema en la familia, hermanos, ¿a quién vamos? Al pastor. Y solamente damos como si fuera un líder que solucione nuestros problemas, pero en realidad es solamente un ser humano igual que nosotros, pecador, pero regenerado por la gracia de Dios. Y Dios comienza poniendo líderes, hermanos, porque la manera en que nosotros aprendemos también a humillarnos, a ser humildes ante las personas. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Pero volvemos, hermanos, el Señor puso pastores, ancianos y líderes para cuidar de su rebaño. Él sabía las necesidades que su iglesia tenía. Y Él había puesto una persona para apacentar su grey. Y mientras Pedro escribía estas palabras, él estaba recordando los pasajes que hace rato leíamos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y literalmente, hermanos, como decíamos, apacentar significa alimentar y cuidar de las ovejas. Y parece una tarea fácil, pero no. Porque cuando el ganado, o el rebaño más bien, es grande, entonces, hermanos, es más difícil cuidar y la tarea se vuelve más complicada. Pero, hermanos, a las preguntas anteriores, si tu respuesta es no, si tú estás diciendo, hermanos, no, yo no estoy siendo alimentado espiritualmente, no, yo no estoy siendo protegido de enfermedades para que dañan mi corazón o mi vida, no, ¿sabes qué? Yo no estoy siendo protegido del depredador, yo no estoy siendo guiado, no está siendo guiada mi vida hacia Dios. Si tu respuesta es no, hermanos, yo creo que deberíamos mejor reformular la pregunta y hacerla de esta manera. ¿Quiero yo ser alimentado espiritualmente? ¿Quiero yo verdaderamente ser protegido por la persona que Dios ha puesto como mi líder? ¿Quiero ser protegido yo por mi pastor para que no me dañe una enfermedad espiritual y dañe mi corazón y mi vida? ¿Quiero ser yo protegido de Satanás? ¿Quiero yo que mi vida sea guiada hacia Dios? Porque pudieras tener un pastor, pudieras tener líderes, hermanos, que verdaderamente son buenos pastores, que son buenos líderes, pero quizá nosotros necesitamos aprender humildad. Quizá nosotros, hermanos, necesitamos entender que tenemos un pastor que nos ama, un pastor que provee todas nuestras necesidades espirituales y que más bien lo que necesitamos no es tener un buen pastor.
Lo que necesitamos en realidad es tener humildad. Y muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia, pero sin necesidad de ser edificados. Venimos a la iglesia muchas veces pensando o sin la disposición de poder escuchar la palabra de Dios. No está verdaderamente en nuestro corazón ser edificados. No está verdaderamente, hermanos, la decisión en nuestro corazón de querer ser cambiados por la palabra de Dios. Somos predicados, somos enseñados, somos guiados, pero no hay la disposición en nuestro corazón de que la palabra de Dios esté sanando nuestro corazón, esté transformando nuestra vida. Quizá, hermanos, queremos muchas veces a través de las predicaciones enseñarte que Satanás está detrás, hermano, como más adelante Pedro escribe, como león rugiente buscando a quien devorar, pero no quieres hacer caso. Quizá no quieres darte cuenta que hay un devorador y que a través de las advertencias que te damos, a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones o a través de algún consejo, que Satanás está ahí detrás y quizá eres tú. Quizá no es el líder, quizá no es el pastor, quizá somos nosotros, que no deseamos, hermanos, ser protegidos por el depredador. Y te das cuenta, hermano, cómo muchas de las veces no es la iglesia, cómo muchas de las veces no es el pastor, no es el líder. Somos nosotros. Somos nosotros, hermanos, los que no decidimos ser humildes ante nuestros hermanos. Porque verdaderamente quizá lo que necesitemos, hermanos, es ser humildes, ser revestidos de humildad. Y es el siguiente punto, hermanos, vestidos de humildad. Pedro comienza a decirle a la iglesia sobre la necesidad de ser apacentados. Pone en los pastores, en los obispos, en los ancianos, la responsabilidad de cuidar de sus ovejas, de cuidar del rebaño de Cristo. Pero también él hace una advertencia al rebaño y nos pide a nosotros que nos vistamos de humildad. El siguiente pasaje, hermanos, versículo número 5. Versículo número 5, lo pueden leer conmigo, hermanos, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora Pedro les habla sobre la humildad. Primero sobre la importancia de un líder, pero ahora nos habla acerca de la humildad. Y aunque todos sabemos, hermanos, cuando lleguemos ante la presencia de Dios, Él no va a decir: tú solamente fuiste un miembro, no hiciste más, no pasaste de ahí, no vas a entrar al cielo. Tú fuiste un predicador, tú tuviste muchos ministerios, tú entras al cielo. No es en base a nuestras obras, sino a través de la gracia de Jesucristo, de que nosotros somos salvos. Y no hay ningún mérito nuestro que nos permita la entrada al cielo más que los méritos de Cristo. Todos sabemos, hermanos, que delante de Dios tú y yo somos sus hijos. Somos iguales. Yo no soy más que tú y tú no eres más que yo, hermanos. Más que, dijo Pablo, más que lo que la gracia de Dios ha hecho en mí. Y hermanos, Dios no hace acepción de personas. En la mañana lo estábamos viendo. Él no hace acepción entre un gentil y un judío. Él no hace acepción, hermanos, de personas por la condición económica o la raza que tú tengas. Él no hace ninguna acepción. Delante de Dios, todas las personas somos iguales, somos sus hijos. Bueno, nosotros los redimidos. Y por lo mismo, hermanos, todos somos parte de la misma gracia. Todos somos siervos de un mismo Señor. Y todos somos hijos de un mismo Padre. Pero la Biblia nos habla, hermanos, que aunque todos seamos iguales ante Dios, todos tenemos como mandamiento, todos tenemos, hermanos, de tener como preferencia honrar a otros antes que a nosotros mismos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Pueden buscarlo, hermanos, y me gustaría que lo pudieran leer. Aquí está, hermanos, la palabra de Dios dice, ¿me ayudan a leerlo? No dice: ámense aquellos que nunca se han ofendido o nunca se han fallado. No dice: ámense solamente aquellos que son familia Reinaga y los que son familia Bautista, Hernández, solamente por familia ámense.
Dice, amaos ¿qué? Los unos a los otros. Él no hace excepción de personas, ámense aquel que se sienta atrás solamente y los de adelante se van a amar. No, ámense toda la iglesia, ámense todos. Y si a un hermano te ha ofendido, ámalo. Y si algún hermano te debe, ámalo. Él no hace ninguna diferencia entre un hermano y otro. Pero luego, hermanos, hay una palabra ahí que marca una diferencia. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Es cierto, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Pero cuando se trata de honrar a alguien, yo prefiero elegir que mi hermano sea honrado. Yo prefiero que mi hermano, si Dios lo bendice a él con algo, yo voy a amarlo y a honrarlo y voy a gozarme con Dios de que mi hermano está siendo honrado por algo, por una bendición de Dios, por algún ministerio que le está siendo dado, por algún cargo que él está teniendo. Me gozo de que mi hermano tenga eso que Dios le ha dado. Porque, hermano, todo líder, todo ministerio que alguien tiene en la iglesia, no te fue puesto por el pastor o por alguna otra persona que sea humana. Todo ministerio, todo liderazgo, todo pastor que es puesto, hermanos, en una iglesia, no ha sido puesto por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Tengamos siempre en cuenta esto, hermanos. Alguien que está en la iglesia liderando no es puesto por la voluntad de alguien, más que por la pura voluntad y la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios está dando esa honra a una parte del cuerpo para tener cierto ministerio, para tener cierto liderazgo, debemos de honrarlo. Debemos de honrarlo, de estimarlo por algo que Dios le ha dado y que nos corresponde a nosotros. ¿De qué manera puedo honrar y preferir a mi hermano sino más que honrando a Dios, sirviéndole humildemente y sometiéndome hacia las autoridades que Dios ha puesto? La manera en que yo, hermanos, demuestro mi humildad no es simplemente creyendo que todos somos iguales. Yo no soy mayor que ustedes y ya ahí se acabó. Ser humilde, hermanos, revestidos de humildad, no importa que mi hermano sea honrado, puesto en un lugar más alto que yo. Yo estoy dispuesto, aunque somos iguales ante Dios, pero Dios al brindarle esta honra, yo estoy dispuesto a someterme y a sujetarme hacia ese líder que Dios ha puesto delante de nosotros. Hermano, si no fuese así, ¿se acuerda aquella historia de Moisés? Cuando Moisés era un hombre pecador que también le había fallado a Dios y tenía errores. Pero la Biblia nos habla sobre Coré. ¿Recuerda la rebelión de Coré? ¿Por qué Dios tiene que hablar por ti y no habla por mí? ¿No somos del mismo linaje? ¿No somos del mismo pueblo? ¿Por qué Dios tiene que hablar solamente por ti? ¿No tú, Moisés, estás casado con una mujer que ni siquiera es del pueblo? ¿Por qué Dios tiene que elegirte a ti? Hermanos, recordemos que no es porque hayamos hecho nosotros algo, sino porque la gracia de Dios no lo da. Nada que nosotros obtengamos viene, recuerde, por voluntad humana, sino simplemente por la voluntad de Dios. Y por lo tanto, hermano, la sumisión es, otra vez, volver a sujetarme hacia la voluntad de Dios, porque por la voluntad de Dios ha sido puesta. Pero cuando alguien se rebela contra esa voluntad, cuando alguien no quiere someterse ante un líder y una persona que Dios ha puesto, o así sea tu pastor o un líder de la iglesia, nos estamos rebelando no en contra de la persona, sino en contra de quien lo ha puesto. Y cuidado, hermanos, cuando lleguemos a hablar sobre alguien que Dios ha puesto como nuestro líder. Cuidado, hermanos, y no porque la persona, no quiero hablar de esa persona porque es intocable. Recordemos, hermanos, porque ha sido puesto por Dios. No nos corresponde a nosotros juzgar, no nos corresponde a nosotros hablar. Es una persona, recuerda, es una persona igual que nosotros, pecadora, pero regenerada por la gracia de Dios. Y si está en un puesto, si está en un ministerio, si está en un lugar, no es por ti, no es porque tú votaste, no es porque hicimos las elecciones para ver quién quedaba y quedaba en ese ministerio, quién quedaba como pastor. No, hermanos, no es la democracia, sino la misma voluntad de Dios, eligiendo a alguien para ponerlo como líder. Y por lo tanto, hermanos, Dios quería
poner líderes en la iglesia para que también ellos se dieran cuenta que necesitaban ser guiados. En medio de esas dificultades, donde no sabían a dónde ir, donde no sabían qué decisiones tomar, ¿a quién iban a ir? ¿Iban a tomar sus propias decisiones? Hermanos, date cuenta que a veces cometemos errores. Date cuenta, hermanos, que como cristianos somos como estas ovejas, que si no somos guiados, nunca vamos a llegar a nuestro destino. Nunca vamos a llegar al propósito que Dios tiene para nuestra vida. El propósito de Dios, hermanos, hay un pasaje en la Biblia que es tan conocido y decimos, a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito, que han sido llamados. Pero ¿cuál es ese llamado, hermanos? Y más adelante nos dice, para ser conformados a la misma imagen de Jesucristo. Pero si no somos capaces, hermanos, de leer las Escrituras, y a veces hay cosas que no entendemos y no metemos esa diligencia para poder alimentarnos más, porque como ovejas, hermanos, otra vez, a veces somos capaces no somos capaces de alimentarnos nutritivamente. Solamente leemos un salmo, este me gustó el día de hoy y lo leo, pero ¿qué te está enseñando el Señor? Y quizá ese pasaje lo buscaste a tu conveniencia, hermanos, pero ¿qué hay de las demás partes de la Escritura? Donde el Señor quiere hablarte, donde el Señor quiere guiarte, donde Él quiere enseñarte más cosas. Por eso es que Dios capacita, enseña y prepara personas para que nosotros seamos enseñados. Cosas que quizá en nuestro hogar no entenderíamos. Y no porque seamos mejores que ustedes, hermanos, sino toda autoridad, toda cosa que enseñamos es solamente lo que predicamos de la palabra. No tenemos más autoridad que lo que la palabra es. Y por lo tanto, hermanos, cada vez que nosotros estamos recibiendo palabra de Dios, estamos siendo guiados también hacia los propósitos de Dios. Cada vez que tú tienes dificultades, cada vez, hermanos, que tú tienes esas situaciones en tu vida, cuando estás luchando contra el pecado, cuando estás siendo tentado, cuando hay pecados en tu vida, hermanos, que necesitas sacar de ti, que necesitas luchar contra ellos, que necesitas a alguien que esté cuidándote, que esté, hermanos, poniendo ungüento en esa herida que puede dañarte, que el pecado ha dejado. Necesitamos esos líderes, necesitamos esas personas que nos cuiden espiritualmente, que estén orando por nosotros, que nos estén alentando. Pero a veces, hermanos, cuando hay situaciones en nuestra familia, en nuestro hogar, nos quedamos callados y preferimos no decir nada. Y pensamos que nosotros podemos solucionar los problemas. Nadie tiene que enterarse de los problemas que estoy pasando porque nos avergonzamos. Nos avergonzamos de las situaciones que hay en nuestro hogar. Pero, hermano, la vergüenza debe ser de que no somos capaces de confrontar la dificultad e ir con alguien que Dios ha puesto para que nos ayude. Eso debería de avergonzarnos. Eso debería, hermanos, de hacernos sentir una vergüenza en nosotros de que no queremos ser confrontados con la palabra de Dios, no queremos ser alimentados, no queremos ser cuidados de Satanás, no queremos ser guiados hacia los caminos de Dios, hacia los propósitos de Dios. Por eso hace un momento decía, hermanos, si la respuesta es que no está siendo, la respuesta es no a todas esas preguntas, deberías formulártelas mejor, diciéndote a ti mismo, ¿quiero yo ser alimentado? ¿Quiero yo ser cuidado? Porque quizá Dios te ha dado esa provisión. Como iglesia, Él te ha dado una provisión. Pero tú la estás deseando. ¿Verdaderamente tú deseas, hermanos, ser cambiado? Y hermanos, la responsabilidad no solo cae sobre el pastor y sobre ciertos líderes. La responsabilidad, así también como Dios le dice a los pastores, a los líderes, apacentar la grey de Dios, también entramos tú y yo. Tenemos responsabilidades. Tú vas a decir, hermanos, cada vez que yo voy a la iglesia, yo solamente voy a ser alimentado. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano, hermano? ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Estás solamente siendo alimentado o estás alimentando también a otros? Tú también tienes una responsabilidad, hermanos, de apacentar la grey de Dios. Tú también tienes una responsabilidad, hermanos, en esta iglesia. Y todos nos necesitamos.
Yo necesito de un pastor, usted necesita de mí, pero yo también necesito de todos ustedes. Va a haber momentos donde yo voy a necesitar, hermanos, de usted. Va a haber momentos, hermanos, donde yo voy a necesitar ser alimentado, aconsejado, guiado también. Y la pregunta es, hermano, ¿usted va a estar ahí? Cuando yo esté flaqueando, hermanos, como oveja, ¿usted va a estar ahí? Porque yo de todo corazón deseo, hermanos. Y si no lo he hecho, perdóneme porque le he fallado a Dios. Pero a través de estas cosas que estoy leyendo, también me doy cuenta que yo también he fallado. Porque quizá no he estado para usted cuando usted como oveja ha necesitado. Quizá yo no he estado para usted, hermanos, cuando usted está debilitado, cuando usted está enfermo. Cuando usted, hermano, necesita ser aconsejado, quizá yo no he estado ahí. Pero sabe, el Señor nos responsabiliza también. Que todo aquel cristiano que es maduro, que ya tiene muchos años en el Evangelio, necesita también apacentar la grey de Dios. Y sabe, hermano, ahí entramos tú y yo. Y también deberíamos de avergonzarnos teniendo tantos años y no poder alimentar a otros también con la palabra de Dios. El Señor te responsabiliza, hermanos. El Señor te responsabiliza. Y hermanos, tú vas a rendir cuentas de lo que tú hiciste en tu iglesia. Y pudiéramos pensar, pero yo no tenía ningún ministerio. Yo solamente me sentaba a escuchar y participaba en otras cosas, pero yo no tenía ese deber. No, sí, el Señor, hermanos, te responsabiliza. Porque la Biblia dice ahí mismo en 1 de Pedro, capítulo 5, dice el versículo 1, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, ¿qué dice después? Y todos sumisos unos a otros. Porque sabe, hermano, Pedro sabía que había hermanos de mucho tiempo que conocían el Evangelio, pero también había hermanos que tenían poco tiempo de conocer el Evangelio. Y Dios sabe, hermanos, que muchas veces, aún en los corazones, nosotros, bueno, ya no soy joven, Señor, pero aquí hay jóvenes. Y muchas de las veces, hermano, yo también cuando estaba soltero, mi corazón muchas veces era guiado hacia la rebeldía, hacia no sujetarme, hacia no escuchar a otros, que cuando yo necesitaba ayuda, no era capaz de correr a otros de pedir ayuda. Y eso es todo lo contrario a la humildad, hermanos. Cuando tú aceptas ir a pedir ayuda, cuando tú aceptas que necesitas ayuda, estás siendo humilde. Estás siendo humilde, hermanos, y es lo que el Señor espera de su iglesia. Pero también, hermanos, necesitamos ser consejeros. Necesitamos también nosotros ser pastores, que ayudemos a alimentar a otras ovejas que necesitan también del Evangelio. Necesitamos cuidar de ovejas, hermanos, que se encuentran enfermas. Necesitamos cuidar de ovejas, hermanos, que también se encuentran sin pastor, que pareciera que no quieren nada con la guianza de Dios. Necesitamos ser pastores, hermanos, que nosotros también busquemos a otros que sabemos que necesitan del pastor de los cielos, a Jesucristo. Y hermanos, nosotros estamos responsabilizados de vivir una vida que glorifique a Dios con nuestro ejemplo. Necesitamos, hermanos, tomar esa responsabilidad de que necesitamos vivir una vida que glorifique a Dios con nuestro ejemplo. Así que, hermanos, cuando un hermano maduro en la iglesia, cuando un hermano que tú sabes que ha sido de ejemplo en tu iglesia, se acerca a ti, hermano, y te dice, hermanos, quiero decirte esto, te he visto haciendo esto, te he visto, hermano, que has faltado en esta área y quiero platicar contigo, quiero aconsejarte, quiero guiarte. Hermano, ve no solamente a un líder, no solamente a una persona que tiene como que autoridad, sino una persona que está siendo enviada por Dios, porque verdaderamente ahí está el amor de Dios. A veces vemos el liderazgo, hermano, como una persona que manda solamente, pero no, déjame decirte que no, hermanos. En el liderazgo que Dios ha puesto, ahí está el amor de Dios. ¿Me amas?, le dijo Dios a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Y de qué manera debe ser pastoreada una oveja? Y lo vemos también ahí en Pedro, cuando les exhorta, les dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, y lo que comienza diciendo es cuidando de ellas. Y luego dice, hermanos, no por fuerza, porque muchas veces podemos ser obligados, a veces
podemos sentir esa responsabilidad, o que el pastor nos dice, aconseja a otros, ayuda a otros. Necesitamos discipular. Y a veces, hermanos, ya por cumplir, ahí estamos ayudando, hablando quizá con otros, pero sabemos que dentro de nosotros lo estamos haciendo forzosamente. Pero ahí dice Pedro, hermanos, no por fuerza, sino voluntariamente, porque tú sabes que es tu responsabilidad. No necesita decírtelo el pastor, ni necesito decírtelo yo. Sabes que es parte de tu voluntad. Tú debes decidir hacerlo. Y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no solamente mandando, pero tú no estás dando ejemplo. Dice, no teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y el ejemplo, hermanos, está no solamente en el siervo de Dios, no solamente en el líder, también está en ti. También está en ti, hermanos, esa responsabilidad de ser ejemplo en la iglesia. Y recuerda, hermanos, que aquí existen no solamente jóvenes físicamente, también jóvenes espiritualmente, que necesitan ser guiados por ti, que necesitan ver tu ejemplo. Hermano, a veces mi preocupación, gracias a Dios, pues tenemos un pastor, ha habido personas, hermanos, que han estado apoyándolo en cuanto a predicaciones, en cuanto a ministerios en la iglesia. Pero me pongo a pensar, hermanos, ¿qué será cuando nosotros no estemos? No es que sea yo fundamental. No soy necesario en esta iglesia. Si Dios me manda a otro lugar o si el Señor me llama a su presencia, solamente fui parte de la iglesia de Dios y serví a Dios y honré a Dios en mi vida. Pero cuando nosotros, hermanos, ya no estemos, ¿qué va a ser de los que quedan? Cuando tú ya no estés, hermanos, en esta iglesia, ¿qué será de tus hijos? ¿Qué será de tus nietos? ¿Qué será, hermanos, de tu familia, de los que tú conociste? ¿Qué va a ser de ellos? Si no supimos, hermanos, tomar esa responsabilidad de guiarlos hacia Dios. Hermanos, también nosotros somos responsables de la iglesia que queda cuando nosotros no estemos. Y por lo tanto, hermanos, recordemos que Cristo siempre será el mayor ejemplo de autoridad, pero también de amor y de humildad. Pedro estaba dando instrucciones de sumisión para todos, tanto para jóvenes como para ancianos. Porque los jóvenes pudieran pensar, yo que necesito que un anciano me aconseje, sus consejos son anticuados. Ya no tienen nada que ver con esta vida que estamos llevando. Ya las cosas que ellos creían, las cosas que ellos pensaban, eso ya pasó de moda. Yo vivo la vida como quiero, vivo la vida cristiana liberalmente. No necesito ciertas cosas que ellos me enseñan. No, necesitamos, hermanos, también de los ancianos. Necesitamos de esos hermanos mayores que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, que nos aconsejen. Necesitamos su sabiduría. No los desprecies. Necesitamos sus consejos. Y busquemos siempre, mayormente, aún tú joven, siempre busca a un hermano mayor. Un hermano adulto que tú sabes que te va a aconsejar, que te va a confrontar y que sabes que te va a decir la verdad. Pero también, hermanos, grandes, mayores, no menosprecien a los jóvenes, porque también podemos aprender de ellos. Porque también podemos ver, hermanos, cómo muchos de ellos han puesto su vida en servicio a Dios y han sido de mucha utilidad en la iglesia. No los menospreciamos, ya sea que enseñen, ya sea que dirijan, ya sea que toquen o tengan algún ministerio en la iglesia. Ellos están ejerciendo algo que el Señor los puso ahí para ministrar a su iglesia, para servir a su iglesia. Y hermanos, Dios es el que pone, no es la voluntad humana. Un creyente sumiso, hermanos, es un creyente que es dócil y obediente, que cuando se le pide algo, lo hace con alegría y amor a todo lo que se le manda. Hermanos, ¿alguna vez algún hermano te ha pedido que hagas algo? ¿Y cómo has reaccionado? Oye, haz esto, oye, puedes barrer, oye, puedes recoger, oye, puedes hacer esto. ¿Cómo has respondido? ¿Has sido dócil? ¿Has sido obediente? ¿Respondes con alegría, hermanos, cuando te piden algo? ¿Respondes con amor? Y no agredes de forma verbal a aquella autoridad que te está pidiendo algo. ¿Cómo respondes, hermanos, ante el líder o el pastor que Dios ha puesto en tu iglesia? Un pastor o un líder
al igual que todos nosotros, hermanos, muchas veces los vemos y decimos, es un pecador. ¿Cómo se atreve a pedirme esto? ¿Cómo se atreve a decirme eso, a aconsejarme eso? ¿Cómo se atreve a decirme qué hacer en mi vida? ¿Cómo se atreve a pedirme esto? Si él hace esto, si él hace el otro. Y lo único que vemos, hermanos, es lo que nosotros mismos tenemos. Cuando tú ves a un líder y comienzas a ver todas esas cosas, déjame decirte que es lo mismo que tú tienes. Es lo mismo que nosotros tenemos. Pecadores, llenos de pecado, hermanos, fallamos con debilidades. Pero sabe, hermanos, al igual que tú, hemos sido regenerados a través de Jesucristo. Y no tenemos esa posición, no tienes esa posición porque fue puesto por alguien o porque yo decidí ser mayor que tú, sino porque Dios puso esa honra en su vida. Porque Dios puso ese ministerio, ese liderazgo, ese pastorado en él para que apacentara su grey. Y él va a rendir cuentas, hermanos, de lo que él haga en el ministerio que Dios le ha dado. Y hermanos, si queremos ser líderes, si queremos ser buenos líderes, cuando se hacen las corridas de toros, cuando los toros son llevados a la plaza, hay unos toros que son demasiado bravos, que no están quietos y que no pueden ser guiados y el ser humano no puede llevarlos hacia la plaza. Pero durante el camino, el trayecto donde son llevados, hay un toro que se llama manso. Es bien calmado ese toro. No es bravo, simplemente está entrenado, está adiestrado para que solamente guíe a esos toros bravos. ¿Y sabe qué es lo que hacen los demás toros bravos? Lo siguen. Lo sigue, y ese toro no es necesario que los ande golpeando, que los ande acorneado, solamente sabe lo que tiene que hacer, llevarlos hasta allá, llegando allá y los deja y otra vez es encerrado. Un animal, hermano, que no entiende, llamado manso, porque no agrede, porque no ofende, porque sabe lo que tiene que hacer. Y hermano, nosotros pensamos, nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos que lo que hacemos es para honrar a Dios. Y Jesucristo dijo que fuéramos como Él, mansos y humildes de corazón, para poder guiar a otros. Eso es lo que necesitamos, hermanos, ser mansos y humildes. Una vez el pastor dijo, si deseamos aconsejar a otros, nosotros también necesitamos ser aconsejados. Si nosotros deseamos guiar a otros, necesitamos también nosotros ser guiados. Si deseamos, hermanos, que otros se sometan ante nuestra autoridad, nosotros necesitamos también someternos a la autoridad de Dios. Y hermanos, cuando Pedro escribe aquí en su palabra, revestíos de humildad. Cuando Pedro dice revestíos de humildad, él hacía referencia cuando un esclavo se ponía un mandil antes de servir, antes de cumplir su deber. Ese esclavo se ponía de pie, agarraba su mandil y se lo ponía. Daba referencia a esto, pero más que eso, hermanos, él hacía referencia a este pasaje. Juan capítulo 13, versículo 3. Juan capítulo 13, versículo 3. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 3. Mientras lo buscan, hermanos, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. ¿Y qué hizo, hermanos? Se quitó su manto y lea conmigo lo siguiente, dice, y tomando una toalla, ¿qué pasó con la toalla? Se la ciñó. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a ¿qué, hermanos? A pegarles, a azotarles, a reclamarles, a echarles el agua. Ustedes son pecadores, no obedecen. Pedro, tú un día me vas a rechazar, un día vas a negarme. Judas, tú me vas a entregar. ¿Empezó a decir eso Jesucristo? Él sabía que todos eran pecadores, hermano. Él sabía que todos eran seres humanos pecadores. Pero tomó forma de siervo. Se puso, hermanos, ese paño aquí en su cintura. Agarró agua en un lebrillo. ¿Y luego qué dice la palabra? Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a ¿qué, hermanos? Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 15 dice,
porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor, el Maestro, el que es sobre todo, hermanos, y que tiene nombre sobre todo nombre, se inclinó para darnos ejemplo de que tenemos que revestirnos de humildad. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién soy yo, hermano, para ser una persona arrogante? Para ser una persona, hermano, egoísta. Para ser una persona, hermanos, que no quiere humillarse ante los demás. Que no quiere ser humilde ante los demás. Que no quiere ser humilde ante Dios. Y reconocer la necesidad que tenemos de esta iglesia que Dios nos ha dado. Hermanos, nos necesitamos. Hermano, yo te necesito. Hermano, tú me necesitas a mí. Necesitamos de un líder, necesitamos de un pastor. Y Dios sabe por qué lo puso, por las necesidades que había en este pueblo. Y termino con esto, hermanos. Alguien dijo, la gracia y el orgullo son enemigos eternos. El orgullo demanda que Dios me bendiga en base a lo que yo pienso o a lo que yo merezco. Pero la gracia solo se trata en base a lo que Dios es. No se basa en lo que yo hago, no se basa en lo que he hecho o en lo que voy a hacer, sino simplemente en lo que Dios hizo por nosotros. Y hermanos, cuando tú hagas algo, cuando tú intentes hacer algo en la iglesia y quieres, hermanos, servir a Dios, no quieras, hermanos, ser visto. ¿Cuántas veces hemos caído en ese pecado, en esa tentación, hermanos, de querer ser visto por lo que hacemos? De que yo no voy a hacer esto si no están los demás para que me vean. Yo no voy a hacer esto si no está el pastor para que se dé cuenta que he hecho algo. Bueno, tú lo haces porque amas a Dios, estás siendo humilde, aun y cuando nadie te ve. Es ahí, hermanos, donde debemos demostrar nuestra humildad. Cuando servimos, muchas veces nos quedamos esperando recibir el reconocimiento apropiado a lo que hemos hecho. Muchas veces como Pedro, hermanos, pero Pedro nos recuerda aquí que el reconocimiento verdadero proviene no de los hombres, sino de Dios. Porque más adelante dice que porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El verdadero reconocimiento de lo que tú haces para la iglesia de Dios, hermano, no está en lo que el hombre te dice, sino en lo que Dios dice de ti. Eso es lo más valioso que puede haber. Dios resiste la soberbia, Dios resiste el orgullo. Y ahora, hermanos, cuando dice resiste ahí, podemos imaginar a Dios como aquellos que van a la guerra y que viene el enemigo y se ponen en posición de defensa, esperando que el enemigo choque en contra de esos escudos y resistirlo. ¿Tú crees que tu oración va a ser escuchada? ¿Tú crees que tu servicio va a ser agradable ante Dios, hermanos, cuando hay orgullo y cuando hay este deseo de ser alabado por lo que haces o de ser visto? Dios está resistiendo lo que tú haces y está chocando en el brazo de Dios. Y Dios está resistiendo ver y escuchar lo que tú haces para Él. Pero cuando nosotros somos humildes y hay un corazón humilde en nosotros, entonces Dios dará gracia en lo que nosotros hacemos para Él. Y termino con esto. Alguien dijo, muchas de las veces estamos orgullosos de nuestra humildad. Somos tan humildes que nos sentimos orgullosos de ser humildes. A veces también nos sentimos tan orgullosos de ser mansos. Ay, qué manso soy, pero en realidad qué menso eres. Y poniendo nuestra mirada más santa, preguntándonos si los demás nos están admirando por nuestra humildad. ¿Será que los demás hermanos estarán viendo que soy humilde, que obedezco al pastor, que hago esto para la iglesia, que hago esto para Dios? Pero no, hermanos, la verdadera honra y la verdadera alabanza será de parte de Dios. ¿Y sabe cuáles serán las palabras que Dios nos dirá, hermano? Bien, buen siervo fiel. Y fíjese lo que dice después. Habrás hecho mucho. Pero me he dado cuenta de esto, hermanos. No importa cuántas cosas haga para Dios. Y no estoy diciendo que no voy a hacerlas. Si Dios pide que muera por Él, que viva para Él y que haga tantas cosas para Él, estoy dispuesto a hacerlo. Y Dios lo sabe. Pero todos recibiremos estas palabras. En lo poco fuiste fiel. Pero que déjame decirte que aunque tú hiciste poco, porque nada de lo que hagamos, hermanos, va a pagar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero fíjate la forma en que el Señor responde. Pero yo en lo mucho te pondré.
No han sido tus méritos, sino la gracia de Dios. Oh, hermanos, la gracia de Dios es más que suficiente. Necesitamos aprender, hermanos, humildad. En esta ocasión vimos la humildad y en otra ocasión que Dios me permita, estaremos viendo, hermanos, sobre la humillación. ¿Qué es la humillación? Que el Señor los bendiga, hermanos. Dejo el tiempo.